hablando con un joven que asistió por un tiempo considerable, varios años, a una iglesia y no volvió, le pregunté por qué no había vuelto a su iglesia. Y me dijo, es un poco aburrido y no se ve como de verdad, me dijo así, pensó, dijo, y no se ve como de verdad. Entonces yo le pregunté, ¿y qué quieres decir con eso? ¿Qué no es verdad en su iglesia? Y pensó así, dijo, la gente. Entonces le dije yo, no son auténticos. Y me dijo, sí, eso. Entonces el asunto de la credibilidad para el cristiano no es tanto cómo nos comportamos afuera, sino que también aquí adentro en el culto parece que los cristianos no lucimos muy creíbles, ¿no? Yo sé que es la percepción de él y que no todo el mundo es así. Esa fue su experiencia. Y auténtico quiere decir que tiene certificado de que es cierto, de que es verdad. Eso quiere decir auténtico, que es cierto y que es verdad. Por ejemplo, si usted compra un anillo con diamante bien fino, debe pedir un certificado de que ese diamante es auténtico, porque si no, está arriesgando su dinero. O sea que una joya tiene su certificado, un título. Debe ser, si usted saca un título de máster o doctorado, eso debe ser dado por una institución que acredita. No es algo que a veces hay gente que lo compra, ¿no? Y lo cuelga ahí en la pared. Eso no es auténtico. Ya es un título sin doctor. Entonces, la autenticidad es muy importante porque la autenticidad se relaciona con la credibilidad. Y esto nos conecta con el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada era la credibilidad no del Evangelio, sino del que comparte el Evangelio. ¿Qué tan creíble es el que está hablando del Evangelio? Porque la persona que no cree en Cristo tiene un doble problema de credibilidad. Primero, él tiene que creer en el que le está hablando. El que está hablando de Cristo es de veras cristiano, ¿no? Le puedo creer a esta persona y luego él va a ver si el Evangelio es creíble. Entonces es muy importante que el asunto comience por nosotros, considerando qué tan creíble soy yo para la gente. Y el texto que usamos la semana pasada y que vamos a usar hoy es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El problema de Timoteo era que Pablo lo había dejado en Éfeso, y Éfeso era un centro comercial, una ciudad muy grande, muy populosa en ese tiempo, y de allí se habían plantado más iglesias en todas las provincias de Asia Menor, o sea que era una iglesia con cierta categoría. Y Timoteo no tenía la edad que en esa cultura se requería para ser el líder espiritual de una congregación. Si ibas a ser líder, entonces debía ser por lo menos 40 años. Y se calcula que Timoteo tendría entre 30 a 35 máximo. Entonces le dice, mira, aquí no te van a creer de pronto porque eres joven. Van a menospreciar tu juventud. Pero si tú ignoras eso y te conviertes en un ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento y en la manera de amar, te va a ir bien. La gente terminará creyendo en ti. Bueno, hay otras palabras allí, pero la última es pureza. Si eres ejemplo a los creyentes en pureza, vas a ser más creíble. Es la última palabra en la lista. Y yo no voy a seguir con este texto más, pero en esta mañana vamos a hablar de la pureza como
una cualidad de una persona, hombre o mujer, que lo hace más creíble, más creíble. Escogí la pureza porque en los últimos años la cultura de Estados Unidos está cambiando drásticamente. La cultura va cambiando con el tiempo, siempre cambia, pero los cambios culturales han sido muy rápidos y en una dirección muy rara. Por ejemplo, está sucediendo el matrimonio de los gays. Eso es un cambio cultural, ¿no? Y cada vez eso es más aceptado, más y más aceptado. Otra cosa que enseña la nueva cultura es que el sexo no lo determina el cuerpo, la anatomía o la biología, sino uno. Uno decide si es hombre o si es mujer. Y lo que dicen es que uno se hace hombre o se hace mujer. Y eso uno podría decir amén. Pero la idea detrás de eso es que tú naces con un cuerpo de mujer y tú te haces hombre. Y naces con un cuerpo de hombre y tú te puedes hacer mujer. Esos son los cambios culturales que estamos teniendo. Y en lo peor con esto es que hay instituciones y personas que están invirtiendo dinero para promover esas ideas. Y hay países y estados donde ya se han aprobado leyes que favorecen ese tipo de ideas. Y hay lugares donde lo han comenzado a enseñar en la escuela primaria a los niños. Entonces, si eso sigue, en 15, 20 años vamos a tener una juventud o una nueva generación que en cuanto a pureza, nada. O sea que si personalizamos la pureza en un individuo, vamos a decir que la pureza es una persona y la llevamos al doctor, la va a encontrar en muy malas condiciones, golpeada, aporreada y enferma, a punto de morir. Eso es lo que está pasando con el valor de la pureza. La Biblia, sin embargo, nos dice que Dios es puro, que Dios es limpio, que Dios es santo y que Dios quiere que seamos limpios y que seamos puros y santos. Y Pablo está diciendo aquí que la persona pura es más creíble que la persona impura. La pregunta es, ¿por qué una persona pura sexualmente y mentalmente es más creíble que la que no lo es? ¿Por qué? Y hay muchas razones, pero déjeme compartirle 3 razones por qué ese tipo de persona es más creíble. En primer lugar, la persona pura es creíble porque tiene dominio propio, porque se domina a sí mismo, tiene control de ella misma. Y ese tipo de persona es confiable. La persona impura tiene ciertos lemas. Si usted habla con las personas que son muy liberales y que trascienden los límites, ellos tienen ciertos lemas. Por ejemplo, un lema es: yo tengo derecho a ser feliz. Entonces el cuerpo para esa persona es un instrumento de diversión. No es templo del Espíritu Santo, sino un instrumento por el cual yo me divierto y tengo derecho a ser feliz. Otro lema es: si te sientes bien, está bien. Imagínate, si te sientes bien, está bien. Y si te gusta, hazlo. Esos son los lemas que ellos manejan. Que, en otras palabras, no están pensando en las consecuencias. No importan las consecuencias. Rápidos para ir a la cama, a experimentar incluso con una persona del mismo sexo, a probar. Son rápidos para ir a la cama, pero muy lentos para asumir responsabilidad. No quieren compromiso. Por eso la gente cada vez se casa más tarde, ¿no? Antes se casaba uno, yo me casé a los 24, mi hijo se casó a los 20, ya tiene 27 años de casado.
Pero cada vez se casa la gente más tarde. Gente de 40 años que todavía le está huyendo a ese compromiso, ¿no? Y si tienen hijos, pues uno, ¿no? Si acaso dos. Porque le huyen al compromiso. La persona pura es una persona que se controla a sí mismo y que es responsable. Entonces, si a un niño le enseñan ese tipo de ideas que les he comentado, es cuestión de que con el tiempo las va a creer, ¿no? Los niños creen casi todo. Cuando yo era niño me hablaban de la patasola y de un poco de cosas que no existían y me daba miedo. Eso me mantenía a mí asustado, ¿no? Pero la persona pura no es pura porque le dé miedo, sino que lo es por sus propias convicciones, porque tiene su propia identidad. Y la pureza es algo que comienza en la mente. Según el Señor Jesucristo, es importante, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también dice, si alguno mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que está diciendo es, la pureza comienza en la mente, en el corazón. No es afuera, no es en la apariencia, sino interior. Ahí comienza. Y todos nosotros sabemos que primero uno piensa y después actúa. Y después de que actúa, uno recibe las consecuencias. Entonces Jesús está diciendo, comienza adentro, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida. La persona pura controla sus impulsos, porque Dios creó nuestro cuerpo con impulsos, ¿no? Por ejemplo, si vemos una injusticia, tal vez sentimos enojo o ira, ¿cierto? Eso está bien. Vemos una persona del sexo opuesto atractiva, sentimos como ganas de mirarla o sentimos una atracción hacia esa persona. Eso no es malo. Eso lo puso Dios para que combatamos la injusticia. Eso lo puso Dios para que las personas se relacionen y se conozcan. Pero la persona pura no se deja arrastrar por sus impulsos. Controla sus impulsos. Sentir el impulso no tiene nada de malo. El problema surge cuando la persona se deja llevar por el impulso. Y entonces cuando se da cuenta, termina muy lejos, ¿no? Termina en una situación donde es muy difícil regresarse. Termina atrapado en esas situaciones. Entonces, la persona pura controla sus impulsos. En el libro de Proverbios, por ejemplo, dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense bien, se admira a una persona en la antigüedad que tomaba una ciudad y la dominaba y les cobraba impuestos y se imponía su autoridad. Tremendo. Pero la Biblia dice, mejor es el que controla su espíritu que el que toma o domina una ciudad. Eso dice Proverbios 16:32. También dice el libro de Proverbios, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. En la antigüedad, una ciudad que no tenía muralla estaba desprotegida porque en la noche entraban las fieras, los animales, o los criminales o los delincuentes se metían. Entonces por eso tenían murallas y puertas y las cerraban. Pero una ciudad sin murallas es como una persona que su espíritu no tiene rienda. Y bueno, hay muchas historias, la historia está llena de personas que sus enemigos lo que hicieron fue mandarle una mujer para que se enamorara y por medio de esa mujer sacarle información y fracasaron. ¿Por qué? Pues está desprotegido. Tiene mucho poder, pero es como una ciudad sin murallas, está expuesto porque no controla sus impulsos.
Pero la persona pura es alguien que tiene dominio propio. Sigamos viendo. Una segunda razón por la cual la persona pura es creíble es porque tiene el valor para ir en contra de la corriente. Una persona que se conserva pura, hombre o mujer, es alguien que tiene los pantalones o la falda bien amarrada y suficiente convicción para ir contra la corriente. El río del comportamiento humano corre en dirección contraria a Dios, se aleja cada vez más de Dios. Entonces la persona pura rema contra la corriente y a veces nada contra la corriente, pero para eso se necesita firmes convicciones para ir contra la corriente. Y por ir contra la corriente sufre burlas, a veces sufre acoso, a veces sufre persecución o desprecio. Eso sucede, porque no está con la mayoría. Entonces lo ven como animal raro, como bicho raro. Para entender esto mejor, citemos un ejemplo. En la Biblia hay un personaje que sobresale por la pureza. No estoy hablando de Cristo. Él sobresale más que todos. Pero José, uno de los 12 hijos de Jacob. Ustedes conocen la historia la mayoría, pero para los que no conocen se la voy a contar resumida. José era uno de los 12 hijos de Jacob, o sea que venía a ser nieto de Abraham. Como Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, entonces cuando un hombre hace eso, crea una rivalidad entre los hijos de diferentes madres. Y entonces la mayoría de los hijos, casi todos, de los 12, estaban en contra de José, porque el papá tenía también cierto privilegio con José. Pues llegó al punto la rivalidad o la tensión, que los hermanos vendieron a José a una caravana de mercaderes que iba para Egipto. Allá llegó José, jovencito, a Egipto, y se lo vendieron a un hombre que se llamaba Putifar. Putifar era un hombre rico y José era un hombre puro, una persona pura con convicciones, bien amarrada a su túnica, porque en ese tiempo no usaban pantalones. Y resulta que José hacía todo bien hecho, de la mejor manera posible. Sabía respetar, era responsable y sabía obedecer. Tenía esas 3 cualidades. La mujer de Putifar se enamora de José y comienza a acosarlo. Así no se decía, hoy es un término nuevo, el acoso sexual es un delito en el día de hoy. Bueno, la esposa de Putifar acosó sexualmente a José, al punto de que llegó al extremo ella de agarrarlo. Y entonces él lo que hizo fue soltar su túnica y salir corriendo. Ella se sintió despreciada y viendo que ya no podía, entonces lo que hizo fue acusarlo de que él era el que la estaba acosando a ella y que había intentado violarla y que ella se había quedado con la túnica de él. Y eso mandó a José a la cárcel. Pero ¿qué hace José en la cárcel? Se porta rectamente, sabe obedecer, sabe respetar y respeta la autoridad. Y conserva su pureza en todo sentido. Y de allí salió para ser la segunda más importante en Egipto. Y recibió la bendición de Dios y la prosperidad que viene de Dios. Pero también tenemos en la Biblia otro ejemplo de lo contrario, una persona impura. Una contradicción completa. Sansón. Resulta que Sansón tenía hecho un voto de nazareo. Y el que hacía voto de nazareo entre los judíos, eso era una costumbre entre judíos, que algunas personas, hombres o mujeres, hacían ese voto. Ese voto consistía en no comer uvas ni derivados de la uva, vino de ninguna clase,
no tocar cadáveres, ni acercarse a los cadáveres y no cortarse el pelo. Y todo eso tenía que ver con pureza. Como israelita, él no debía casarse con mujeres extranjeras. Pero ¿qué hace Sansón? Tiene ese voto y va y se consigue una novia filistea. Comienza por ahí. Después hay otro capítulo donde narran que él llegó de noche a la ciudad de Gaza y durmió con una prostituta. Cerraron las puertas de la ciudad para agarrarlo y él se levantó temprano, las arrancó de sus bornes y las llevó a una montaña. Y los filisteos tuvieron problema para varios hombres bajar esas puertas otra vez, ¿no? Y Dalila la contrataron para que le sacara el secreto de su fuerza. Y ella le insistió, le rogó, hasta que al fin él soltó la sopa, como dice. Y le cortaron el pelo. Tomó vino, tocó cadáveres. En una ocasión él peleó con un león, lo mató. Y luego le pidió a sus padres que lo acompañaran a pedir la mano de una muchacha que él estaba enamorado. Y pasaron por donde estaba el león. Y no le dijo nada a los padres, se regresa y dentro del león había una colmena de abejas y la sacó de allí, del interior del esqueleto, y comió de esa miel y le dio a los padres. ¿Qué pasaba con Sansón? Si tenía hecho ese voto de pureza, de ser un nazareo. Todo lo contrario. Entonces, ¿en quién creería usted más? ¿En José o en Sansón? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ser puro hay problemas a veces, como en el caso de José. Pero hay más problemas por ser impuro. Más complicaciones. Mucho del tiempo de Sansón, si usted lee el libro de donde se narra en el libro de Jueces la vida de él, mucho tiempo de su vida lo gastó detrás de las mujeres y mucho más tiempo resolviendo los problemas que venían de ese tipo de relaciones. Entonces hay más problemas por falta de pureza. Bueno, veamos una tercera razón. Ya hemos visto dos. ¿Por qué la persona pura es más confiable? Una tercera razón es porque la persona pura se respeta a sí misma. La persona pura tiene respeto por ella misma. Una persona pura es la que decide cuáles van a ser sus límites. Hasta aquí llego, de ahí para allá no. Entonces, si alguien entra en su territorio tratando de tumbar sus principios morales, lo siento, no trabajo aquí. O no vamos a ser amigos. O no vas a venir a mi casa, o no me invites. Pone límites, porque sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Está bien fundamentada, bien parada. Es decir, no se quiere infectar, porque se respeta a sí mismo. La conducta de la persona pura es singular, es única, es muy, muy personal. No es como la mayoría. La mayoría, ¿para dónde va Raimundo? Para dónde va todo el mundo, ¿no? Y el lema del mediocre es, pero todo el mundo lo hace. Eso es lo que dice la persona mediocre. Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad no todo el mundo, ¿no? Jesús habló de la puerta ancha y el camino ancho por donde mucha gente entra y anda. Pero habló de la puerta estrecha y el camino estrecho. Y pocos son los que entran y pocos son los que andan por ahí. Pero sí hay quien entra y quien anda por ahí. Entonces no todo el mundo, la mayoría, pero hay algunos que no, porque se respetan a sí mismos. No se contamina
porque sabe que él es criatura de Dios y Dios es santo. No se contamina porque sabe que es creado a la imagen de Dios y Dios es santo. No se contamina porque es hijo de Dios y Dios es santo. No se contamina porque es discípulo de Cristo y Cristo es santo. Entonces tiene esa convicción. Y entonces, hermanos, si una persona no se respeta a sí misma, ¿cómo va a respetar a la esposa? ¿Cómo va a respetar a los hijos? ¿Ustedes no han oído de muchachas violadas por el papá? Eso es inaudito. Presidente Clinton, si no se respeta a sí mismo, ¿va a respetar a la nación? Porque hay mucha gente que dijo, no, pues déjenlo, esa es su vida privada. ¿Cómo que su vida privada? Si la vida no está dividida aquí, una parte, aquí puedo ser así y aquí puedo ser de otra manera. Entonces, la persona pura se respeta a sí mismo. Y si no se respeta a sí mismo, pues no va a respetar la familia, no va a respetar la iglesia, no va a respetar las amistades. Tan pronto tiene la oportunidad de regarla, la riega. Entonces son 3 razones por las cuales la persona pura es más confiable. Recuerde que el tema es confiabilidad y credibilidad. Y como de esto se habla poco, entonces pues hay que aprovechar la oportunidad. Aquí tenemos un versículo cuya la última palabra es pureza. Tal vez alguno diga, no, pero el pastor está exagerando. Mire todo lo que está diciendo de una sola palabra. La última palabra en la lista de lo que Pablo le recomendó a Timoteo. Y mire todo lo que está diciendo. Está exagerando. Pero no es así. Si usted tiene una concordancia exhaustiva de la Biblia, donde vienen todas las palabras de la Biblia con todos los versículos que tienen esa palabra, se quedaría aterrado si busca la palabra pureza. De todos los versículos, o la palabra santidad, hay cientos de versículos que mencionan eso. ¿Y por qué se menciona tanto? Porque es un valor alto en las Escrituras, porque es algo que Dios desea de nosotros. Por ejemplo, vamos a mirar 1 Timoteo 5, 1 y 2, lo que dice. A ver, no reprendas al anciano. Recuerden que 1 Timoteo la escribió Pablo a Timoteo para enseñarle cómo manejar y cómo comportarse en la iglesia como líder. Entonces aquí le dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Esa es la manera de tratar a los ancianos en la iglesia, a los líderes. A los jóvenes, ¿cómo los debe tratar? Como hermanos. A las ancianas, como a madres. Y a las jovencitas, como a hermanas. ¿Con toda qué? Pureza. Esa es la recomendación de Pablo a Timoteo. Veamos otro texto. En Hebreos 10:22, acerquémonos pues con corazón sincero, está hablando de la entrada que tenemos al lugar santo, a la presencia de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Qué más? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A ver, ¿qué más dice? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. La persona pura se somete a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, o sea, la conducta, lo que hacen. Y vosotros los de doble ánimo, los que estás claudicando para allá y para acá, purificad vuestros corazones. Y en el 9 está hablando de arrepentimiento que se manifiesta. Más bien deberían estar afligidos, lamentando y llorando por sus pecados. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante
del Señor y Él os exaltará como a José. ¿Habrá otro texto ahí? Este está bonito. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Si usted quiere, la gente anda diciéndole, Señor, bendíceme, los papeles, el carro, yo quiero esto, quiero ir a mi país. Y Dios le está diciendo, yo quiero que seas santo. Y por eso a veces no hay negocio entre Dios y nosotros, ¿no? Porque Dios dice, quiero que seas santo. Y uno, Señor, yo quiero esto, quiero aquello. Y usted mira las listas de oración y hay un montón de que se pide siempre lo mismo. Las mismas peticiones se repiten. Y todas las veces se ora por lo mismo. Pero Dios está diciendo, quiero que seas santo como José. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa y su propio esposo en santidad y honor, no en pasión desordenada como quienes, los gentiles o los paganos, que no conocen a Dios, etcétera, etcétera. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él o como Dios es puro. Bueno, ¿usted cree que Sansón hubiera sido un buen candidato para ser el administrador de las finanzas de Egipto, como José? ¿Y a quién le gustaría que se casara su hija? ¿Con José o con Sansón? ¿Ah? Y si usted tiene un negocio en su país, ¿a quién se lo dejaría? ¿A Sansón o a José? Y si se va de vacaciones, ¿a quién le dejaría su negocio? ¿A José o a Sansón? ¿Y a quién le gustaría tener como pastor de su iglesia? ¿A José o a Sansón? Porque Sansón le monta la perseguidora a su esposa, ¿no? O a sus hijas. No se toma muy en serio eso a veces. Pero por eso cada rato escuchamos unos escándalos tremendos, ¿no? Entonces queda bien claro esto, ¿no? Muy importante, hermano, esto. Póngame cuidado. No debemos ver la impureza, la contaminación y la infección como un poder más grande que la pureza. No es así. La pureza y la santidad es un poder más grande que la contaminación que hay en el mundo. En el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento había una enfermedad, un tipo de lepra horrible que llegó a ser símbolo de pecado. Entonces en Israel los leprosos no podían vivir en las ciudades, en la comunidad, tenían que vivir afuera. Y le tenían tanto pavor a esa lepra que parece que era contagiosa, que cuando veían un leproso pues no querían acercarse, ni le permitían que se acercara, y a veces los alejaban tirándoles piedras. Pero viene Jesús, y Jesús se acerca a los leprosos, come con los pecadores, toca a los leprosos. La gente se queda, ups. Pero toca a los leprosos y los leprosos se sanan inmediatamente o más tarde, como en el caso de 10 leprosos que los mandó a presentarse al sacerdote para que les diera su certificado de que auténticamente estaban sanos. Y regresó uno a dar gracias. Entonces, si Jesús toca a un leproso y queda limpio, ¿qué quiere decir eso? Que la santidad de Cristo es más poderosa que la contaminación del mundo. Por eso Él es santo y Dios es santo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar la limpieza de mente y de corazón? En la televisión. Ahí la encontramos, en los medios sociales.
Ahí encontramos, bueno, no tiene ni que buscar. Yo tengo un iPad donde busco temas para oír y cada ratico me aparece ahí algo como para, aquí estoy, ¿no? Entonces, ahí se busca la pureza y la santidad. Se busca en contactar con Cristo. Y cuando usted logra contactar con Cristo, póngame cuidado, no es cuando levantas la mano o vienes al frente. Eso se puede hacer y está bien. Pero eso no sucede hasta que uno traslada su confianza de donde la tiene puesta y la deposita toda en Cristo. En ese momento es cuando usted y Cristo tocan. Cuando trasladas tu fe o la mueves de aquí a la persona de Cristo. Eso puede ocurrir aquí en un culto o en su casa o en el carro, cualquier parte. Pero ahí es el toque, como aquella mujer que tenía flujo de sangre y que era un problema que la consideraban inmunda y no apta para adorar a Dios porque el flujo de sangre lo consideraban como inmundo. Y ella no tiene el valor para presentarse delante de Cristo y pedirle que la sane, porque no debería estar ahí. Pero ella dice, si tan solo tocar su manto, seré sana. Y extiende su mano y toca su manto. Y Cristo dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y por qué dicen que quién te ha tocado? Jesús dice, es que sentí que salió poder de mí. Es el poder de la pureza y el poder de la santidad. ¿No le gustaría ser más puro y más puro y pura y más santa? No. Ese amén no se oye muy bien, ¿no? Entonces no vea la contaminación como algo débil, perdón, como algo más fuerte que la pureza o la pureza como algo débil. Y ya sabe, no vale la pena hablar de pureza y de santidad si no hay una fuente de pureza y de santidad. Y no vale la pena buscar pureza y santidad si no hay donde encontrarla. Pero sí hay. Cristo Jesús. Tengo aquí una definición de adoración que compartí con el Ministerio de Adoración. Nosotros pensamos que adoración es cantar. Y sí, cantar es una forma de alabar a Dios. Pero aquí tengo la definición de un pastor del siglo XIX, creo, William Temple. Él dice, adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios. Alimentar la mente con la verdad de Dios. Purgar o limpiar la imaginación con la belleza de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. La leo de nuevo. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Eso es adorar. O sea que nosotros adoramos de veras cuando salimos de aquí. Y cuando regresamos, entonces alabamos al Señor y le rendimos tributo porque hemos estado haciendo esto. Pero cantar 20 minutos y luego ir y vivir de cualquier manera no es adorar a Dios. ¿Se ponen de pies para terminar? Quiero que le pregunte al Señor qué Él está diciendo. Señor, ¿qué me estás diciendo? Pregúntele al Señor, Señor, ¿habré estado yo equivocado
en mi manera de pensar en cuanto al sexo, al uso del dinero, del tiempo. Y pregúntele, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde comienzo? Y repito, comienza cuando usted mueve su confianza totalmente de donde la tiene puesta a la persona de Cristo. Dios Santo, somos hombres y mujeres de labios impuros que vive en una cultura aún más impura. Rogamos que el Espíritu de Cristo nos toque y nos transmita su santidad y su pureza. No necesitamos ser religiosos, pero queremos ser más como Cristo, limpios de corazón y de mente. Que podamos entregarte nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es el culto inteligente y racional. Danos el poder para no conformarnos al mundo, pero para transformarnos a la imagen de Cristo. Lo pido, Señor, para mí y para cada uno de mis hermanos. Amén.